da de poder estar acá en su casa para poderle rendir culto a nuestro Dios. Es una bendición de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea Dios en esta hermosa y maravillosa tarde, mis hermanos. Agradecemos al Señor por la presencia de cada uno. Aleluya, de los que estamos acá. Dios bendiga siempre, siempre que nos reunimos. Aleluya, el sacrificio que nosotros hacemos de poder estar acá en la casa del Señor, porque Dios lo toma en cuenta. Bendito Dios. En esta preciosa y maravillosa hora vamos a hablar de algo muy maravilloso sobre los cultos de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. La iglesia del Señor celebraba dos cultos, y en esos dos cultos que ellos celebraban, la gloria del Señor se podía manifestar en una manera muy especial, muy bonita. Había razón, ¿verdad? Porque se sacrificaban para el Señor. Aleluya. Ellos sí habían aprendido bien lo que el Señor dijo. Aleluya. Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Ellos se habían negado a todo desde el momento que vinieron a Cristo. Aleluya. No anduvieron poniendo peros para nada. Aleluya. Allí estaban en todo lo que el Señor les decía a través de los apóstoles. Allí estaban, gloria al nombre del Señor. Aleluya, uno de una, otro de otra, pero allí estaban y había esa razón por la cual el Espíritu de Nazaret, como que cantaba el canto del hermano, ¿verdad? Se manifestaba, ¿verdad? Es que cuando se le da lugar de ver al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios obra en una manera muy especial. Vamos a leer dos pasajes bíblicos. Aleluya. Y sobre esos dos ellos vamos a meditar, y uno está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24 y 25 para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. Capítulo 14. Gloria a Jesús. El verso 24 y el verso 25. Vamos a estar leyendo esos dos versos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria Para a la Dios. gloria del Señor. Y el otro pasaje va a estar ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42 en adelante. Aleluya. Vamos a leer este primero. Bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra. Aleluya. Pero si todos profetizan, no es acá. Primera de Corintios les dije, ¿verdad? Sí. Capítulo 14, versículo 24 y versículo, aleluya, 25. Alabado Jesús, aleluya. 24. Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente en vosotros, ¿verdad? Aleluya. Vamos a leer el verso 2 del libro de los Hechos. El verso 2, versículo 42 y 43. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo tienen, verdad? Dice el versículo 2 y verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. El 43. Y sobrevino temor a todos, a toda persona,
y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partían el pan en la casa, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que harían de ser salvos. Gloria al Señor. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por esta palabra a la cual hemos dado lectura, Señor, esperando, Padre, que a través de la misma hables a nuestras vidas, Señor, y nos ayudes para poder entenderla, Padre. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, te damos la gracia. Amén y amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito Dios. Por medio de estas cartas, de las cartas que escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Corintio, les daba a entender, y podemos entender cada uno de nosotros, que habían dos clases de culto, de adoración, aleluya, a Dios. Y esto era, verdad, lo que posiblemente hacía a que los hombres o a que los hermanos tuvieran una amistad tan íntima, tan estrecha, aleluya, que nos hacía a ellos manifestar el amor que Cristo había manifestado una vez por todos los seres humanos en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, aleluya. Los hermanos tenían una tremenda amistad, una tremenda relación, comunión, que se reflejaba en ellos el amor ágape, ¿verdad? El amor que verdaderamente debe de haber en cada uno de nosotros, los hijos del Señor. Hay tres clases de amor, aleluya. El amor héroe, que es el amor, aleluya, de esposo a esposa, de esposa a esposo, y el amor, verdad, filial, que es el amor, aleluya, familiar. Alabado sea Dios. Y eso incluye, verdad, el amor que existe en todo, verdad, los que verdaderamente se aman, aleluya. Y existe el amor ágape, que es el amor a Dios, aleluya. Cuando usted y yo, ¿verdad?, manifestamos el amor del Señor, es que hay en nosotros ese amor maravilloso que nos une, que nos estrecha, que nos hace, aleluya, hacer todo, gloria al nombre del Señor, conforme la voluntad del Señor. Cuando hay ese amor verdaderamente ágape en los hermanos, es una bendición. Porque, aleluya, imagínese, si usted tiene el amor del Señor y yo le vengo a decir algo de mi hermana, de mi hermano, aleluya, como usted tiene el amor del Señor, usted rápido, usted me va a decir, aleluya, hay que orar, hermano, al Señor, porque es la única manera en la cual vamos a salir adelante, la única manera en la cual vamos a triunfar, y no va a haber lugar, ¿verdad?, de que aquella conversación, aleluya, sea, verdad, desagradable a alguien, a otra persona. ¿Por qué? Porque existe el amor ágape. Y cuando existe el amor ágape en nosotros, el amor de Dios en nosotros, a nosotros nos molesta cuando alguien habla de un hermano, habla de mi hermano. Aleluya. A mí ya me han llegado a hablar de algún hermano, de alguna hermana, aleluya, y no me ha gustado. No me ha parecido bien, porque eso no lo debe de gustar cuando alguien está hablando al mal de mi hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Es como que alguien se ponga a hablar de Martita. No le va a gustar a los papás. No les va a gustar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la aman, es su hija. Gloria al nombre del Señor.
Alabado sea Dios. Y nosotros somos, aleluya, hijos del Rey, de Reyes y Señor de Señores. El amor de Jesucristo se ha manifestado en nosotros. Aleluya. Y no los va a gustar cuando alguien hable mal de mi hermano, de mi hermana. Lejos de que los vamos a defender. Porque así es como vamos a triunfar, los vamos a defender, aleluya, cueste lo que cueste. Y eso era lo que había entre los hermanos, aleluya, de aquel entonces en la iglesia primitiva. El amor del Señor había tanto influenciado en ellos de tal manera de que no había a ellos quien les parara, quien los parara. Era una fiesta. Aleluya, para ellos, aleluya, cuando ellos se reunían, porque uno de los cultos que ellos celebraban era el culto público. Yo me equivoqué en la cita bíblica la primera que leímos. No era esa la cita. Gloria al nombre del Señor. Estoy tratando de recordarme para podérsela dar, pero no era esta la cita. Alabado sea el Señor, porque una de las fiestas que ellos celebraban, aleluya, era el culto público. Y en ese culto público de que ellos celebraban, aleluya, allí ellos tenían el privilegio de celebrar, de comer juntos. Sí. Comían juntos. O sea, de que ellos, ¿verdad?, celebraban ese culto público que ellos celebraban, el culto público que ellos celebraban era un culto afuera del aire, porque ellos no paraban, ellos se iban a diferentes ciudades, tras de una ciudad, iban hacia otra, ellos no paraban celebrando cultos en las calles afuera. Alabado sea el Señor, y ellos adoraban al Señor con todo su corazón. Y era una fiesta maravillosa, la cual se le llamaban la fiesta de amor, que ellos celebraban, ¿verdad? Porque en ellos se reflejaba el amor del Señor. Entonces, ahí ellos celebraban ese maravilloso culto. Y en ese culto que ellos celebraban, muchas veces se interrumpían. Pero es que en ese culto, ¿verdad?, que ellos celebraban, era interrumpido por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo del Señor. Y el Espíritu Santo los inspiraba a ellos para que ellos, aleluya, entre todo el pueblo, no en todos, pero entre algunos de ellos se manifestaban los dones. El don de profecía. Y entonces, mientras el don de profecía surgía, ellos, aleluya, paraban y empezaban a profetizar, los hermanos, empezaban a profetizar, gloria al nombre del Señor, cosas, verdad, de que el Señor decía que tenían que hacer, aleluya, o cosas que verdaderamente, por eso dice acá el verso 24, pero si todos profetizan, y entran algún incrédulo o indocto, dice, por todos es convencido y por todos es juzgado. En otras palabras, que el culto público era evidencia para los incrédulos, ¿verdad? Para los incrédulos, porque cuando el culto era interrumpido, se quedaban sorprendidos los incrédulos cuando oían las profecías, aleluya, manifestadas en algunos, no en todos, en algunos de los apóstoles que empezaban a decir, el Señor dice esto y esto, aleluya. Habían allí profecías, habían oraciones que se presentaban, aleluya. Algunos presentaban oraciones y el pueblo, aleluya, oraban, estaban juntos, unidos, como que en este momento tal vez nadie es relevante con alguna profecía, pero alguien diga, necesito una oración urgente, el culto es interrumpido y vamos a orar. Aleluya. Entonces, y Dios obraba en ese momento en las oraciones, ¿verdad? Dependiendo de lo que era, Dios se manifestaba y Dios obraba en aquellos hermanos. Habían testimonio. Y por todo esto que había en aquellos cultos,
maravilloso, entonces había esa libertad, habían profecías, habían oraciones, habían testimonios, se daban, ¿verdad?, instrucciones, o sea, se preparaban, ¿verdad?, se hacía preparación de ciertos hermanos, porque Dios hablaba, Dios estaba en el asunto, Dios repartía instrucciones a los hermanos, a modo de que todo se hiciera en orden, que no hubiera ningún alboroto, ¿verdad? Todo se hacía en una orden, aleluya, agradable al Señor, para que todos entendieran, para que todos se comprendieran bien. Cantaban salmos, aleluya, entre medio, ¿verdad?, de todo lo que sucedía en aquel culto público, cantaban salmos, otros cantaban himnos cristianos como los que cantamos nosotros, porque allá estaba la iglesia del Señor, habían judíos que habían creído y que lo que cantaban eran salmos para el Señor. Entonces ellos cantaban salmos, los cristianos gentiles cantaban cánticos espirituales como lo que nosotros cantamos. Todo eso se manifestaba, aleluya, en ese culto que hacían público. También leían la palabra del Señor. Aleluya, leían el Antiguo Testamento, había tiempo para eso, leían el parte del Nuevo Testamento, de modo de que la iglesia, aleluya, en ese culto público se gozaba tremendamente, había, aleluya, bendición de parte del Señor. Lo que la iglesia ahora en el Señor en día poco lo hace, ¿verdad? Máximamente en estos países de acá, y no sé si en algo otro, ¿verdad?, que hay que solicitar un permiso para poder celebrar un culto afuera. Entonces, de lo contrario, no podemos hacer un culto afuera. Lo que podemos hacer nomás andar ahí repartiendo algún tratado, hablándole a algunas personas del Evangelio, los que tenemos tiempo y los que sentimos el deseo en el corazón de poder a trabajar para la obra del Señor. Y los que no, pues nos los conformamos con solo venir al servicio y irlos para la casa y esa es una rutina, ¿verdad?, que hay, ¿verdad? Pero no hay ese deseo de poderlos empapar, de poderlos, aleluya, manifestar, ¿verdad?, en el amor del Señor para poder hacer la obra del Señor. Cuando el amor ágape del Señor está dentro del cristiano, de la cristiana, hay una bendición porque hay un deseo de trabajar en la obra del Señor. Hay un deseo, y eso no sucede otra cosa más que un deseo de trabajar en el Señor, de ir a visitar un hogar, de ir a la calle a repartir tratados, de ir a un hogar a orar por un hermano. Amén. Gloria al Señor. Y así, ¿verdad? El amor del Señor crece y la espiritualidad del débil convalece y agarra fuerza para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos mueve a hacer la obra del Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Entonces se leían las Escrituras, se leían, ¿verdad?, no solamente el Antiguo Testamento, sino que también el Nuevo Testamento. Este culto, ¿verdad?, de esa manera era interrumpido, aleluya, pero no era porque ellos lo interrumpían así, porque así ellos querían, sino porque el Espíritu de Dios se manifestaba en ellos, aleluya, dando profecías, aleluya, orando, ¿verdad?, por las diferentes situaciones que se presentaban en el momento, y unos presentaban oraciones, yo quiero que oren por mí, aleluya, yo quiero dar un testimonio, decía otro, y empezaba a relatar su testimonio de lo que el Señor había hecho en su vida. Aleluya, y yo quiero, ¿verdad?, cantar para el Señor, y todo eso iba en un orden, ¿verdad?, uno de una cosa, otro de otra cosa, pero todo para la gloria del Señor. Se miraba la bendición del Señor. Aleluya, y esto sucede, ¿verdad?, cuando la iglesia del Señor, aleluya, está empapada del amor de Jesucristo, del amor del Señor. Qué bueno fuera que, como se decía, ¿verdad?, que esté un chispito, un poquito, nosotros tuviéramos de eso, esto fuera una bendición de parte del Señor. Aleluya, porque más cuando se dan el tiempo, alabado sea Dios, quizás no hubiera lugar de predicar, ¿verdad?
Porque si pasara uno, gloria al nombre del Señor, a leer como pasó el hermano a leer una lectura bíblica, el otro a cantar un canto, el otro a decir un testimonio, el otro a pedir una oración, vamos a orar, y así sucesivamente, gloria al nombre del Señor. Se mirara en todos, aleluya, el amor del Señor ahí está trabajando de una manera o de otra, y ahí los involucramos de una manera muy bonita, pero esto lo logramos a través de la comunicación con el Señor, buscando la presencia del Dios Todopoderoso, aleluya. Así era, ¿verdad?, como la iglesia, aleluya, del Señor progresaba espiritualmente y se fortalecía en el Señor. Aleluya, porque hacía de todo lo que, aleluya, el Espíritu Santo ponía en su mente, en su corazón, lo hacían con todo el corazón. La manifestación del Espíritu Santo estaba dentro de la iglesia del Señor. Aleluya. No vamos a decir que por eso nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Aleluya. Lo que no hay en nosotros, aleluya, es lo que hacían los Libertad. La libertad. No tenemos la libertad. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo ahí oprimido. Como cuando una naranja ahí está enterita allí, que no se le quita la cáscara y no se exprime, ¿verdad? Cuando ya se exprime ya queda el bagazo, ¿verdad? Entonces, porque ya todo el juguito salió. Alabado sea el Señor. Si nosotros le damos libertad al Espíritu Santo del Señor, el amor de Dios se va a manifestar y nosotros nadie lo va a detener. Qué maravilloso, nadie lo detuviera. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, se manifestaría en una manera muy bonita, muy especial dentro del pueblo del Señor. Y esto era lo que sucedía en la iglesia primitiva. Y esto es lo que hace falta hoy en día en las congregaciones, en aquellas congregaciones que supuestamente, ¿verdad? Aleluya, son parte de la iglesia del Señor, que forman parte del pueblo del Señor. Segundo culto que celebraban, aleluya, los hermanos, aleluya, era el culto privado. Lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Culto privado, aleluya. Bien era, si tenían en aquellos días cuando comenzaron no tenían templo. En las casas se reunían, un día en una casa, otro día en otra casa, otro día en otra casa, y los hermanos con toda libertad daban el espacio. No había aquel pero decir, no, yo no tengo espacio, yo no tengo tiempo, yo no voy a estar. No había nada de eso. ¿Por qué? Porque el amor del Señor, aleluya, estaba en los hermanos. Aleluya. Y no había ningún pero, aleluya, como lo hay ahora. Ahora uno no puede ir a visitar ni un hermano porque no hay tiempo. No voy a estar. No voy a estar, dice el hermano o la hermana. Yo no paso en casa, y así sucesivamente sobran excusas, ¿verdad? Entonces, por la iglesia del Señor, el líder no puede hacer el trabajo de ir, ¿verdad?, a ver cómo ayuda a la hermana, al hermano. ¿Por qué? Porque no hay espacio. No hay espacio. Entonces, nos falta estar educados en esa área, los educando. Amén. Nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta el área, ¿verdad? Entonces, más en este país en el cual vivimos, aleluya, que usted hace sus quehaceres y luego va a hacer otra y luego va a hacer otra y otra. Entonces no hay el espacio para poder, aleluya, dedicar un momento, mucho menos lo va a haber para un culto, ¿verdad? Y eso era lo que habían en los hermanos allá, que ellos tenían sus cultos, aleluya, públicos afuera, y tenían también su culto privado. Imagínense, tenían dos cultos en el día, porque en el día ellos no andaban allá conquistando las almas, aleluya, hablando, ¿verdad? Y en la tarde, aleluya, como los cultos eran todos los días, y en la tarde estaban en la casa de algún hermano celebrando culto. Aleluya. Y como la iglesia era grande, no era en una sola casa, en diferentes casas. Como los cultos que celebra Cristo te llama, ¿verdad? Que tiene 34 células en cada hogar hay culto. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno fuera, ¿verdad? Como cuando la iglesia no tiene culto, ir a hacer el cultito a un hogar. Mire aquí vemos, aleluya, ¿cuántas familias? Pongamos tres, ¿verdad?
pero que los días que no tenemos culto hacemos un medio culto ahí en un hogar. El otro día que no hay culto, otro medio culto allá de una horita en que sea, ¿verdad? De una horita en que sea, un par de cantos, una oración, aleluya, y así nos mantenemos, hermano, ¿verdad? Pero como no hay el tiempo, no hay el espacio, aleluya, hay que hacer, entonces nos conformamos hasta la hora del culto que tenemos regularmente. Entonces, mientras que los hermanos, aleluya, tenían sus cultos, sus cultos en casa, uno allá, otro allá, otro allá, otro allá, otro allá, y todos estaban involucrados allí buscando, aleluya, la presencia del Señor. En ese culto privado que ellos tenían, que eran en sus casas, leemos de que los primeros cristianos que perseveraban, ellos continuaron. Allí es donde ellos participaban de la conquista, ¿verdad? Ellos continuaron partiendo el pan. Mire lo que dice, leamos allí donde leímos, vamos a ir leyendo ahí con cuidado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 que leímos, y el verso 42. Alabado sea Dios, en el verso 42, allí nos dice, que perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. En la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, de que en ese culto privado que ellos tenían, lo aprovechaban, aleluya, hacían sus comiditas, comían, ¿verdad? Celebraban, ¿verdad? El culto, aleluya. Y una preguntita acá, ¿verdad? ¿Qué podemos describir en este versículo que hemos leído nosotros ahí? ¿Qué podemos describir? ¿Qué podemos entender, verdad? Que la comida que ellos ahí hacían, ¿era una comida ordinaria o era la cena del Señor? Aparentemente era la cena del Dios. Dice que ¿Él lo hacía como un partimiento del pan, costumbre o partimiento de lo la hacían cena. así? Vi que habían dos clases de cenas allí. Las dos cenas eran al mismo Comían tiempo. la cena del Señor y después comían. No, primero comían y después tenían Primero comían. Material. Primero hacían su comida y era allí donde ellos, ¿verdad? Se familiarizaban. Era allí donde entraba esa confianza de ellos y era donde el amor del Señor crecía en ellos. Porque en ese culto privado que ellos tenían, La amistad llegaba más entre los hermanos. la amistad llegaba más entre los hermanos y las hermanas. Alabado sea Dios. Y ellos allí, ¿verdad? Empezaban a intercambiar, a hablar, a platicar, a intercambiar, ¿verdad? Palabras, ideas, algo en la obra del Señor. No era platicar de cosas particulares, ¿verdad? Del trabajo ni del hermano, sino que platicar del Señor. Entonces, ahí, ¿verdad? Ellos, por eso dije que perseveraban en la doctrina, hablando del Señor, de los apóstoles, de lo que ellos habían aprendido, de lo que a ellos se les enseñaba, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que hacían su comida, participaban en la comida cotidiana, ¿verdad? Ordinaria, la que nosotros comemos después, para que nadie estuviera sofocado, queriendo ir para la casa, ¿verdad? Para que nadie estuviera allí con necesidad. Entonces, después de eso, ¿verdad? Hacían algunos minutos ahí de receso y luego participaban de la cena del Señor, conmemorando, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas. Después que ellos tenían su servicio, después que hacían todo, aleluya, dice que venía ese temor sobre ellos, sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que el Espíritu de Dios tomaba posesión de ellos, se manifestaba en ellos, los usaba a ellos, y muchas, aleluya, maravillas venían a ellos allí, ¿verdad? Aleluya, los enfermos eran sanados de diferentes enfermedades,
aleluya, los paralíticos, la Biblia algunas no las menciona, pero sí menciona algunas de las maravillas que ellos hacían en el nombre del Señor. Dios se glorificaba en una manera muy especial. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Imagínense que tenían una gran confianza, que todos lo tenían en común. O sea, de que todo lo que hacían, lo que pensaban, todos, aleluya, era verdad. Estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo. No eran, pastor, yo aquí me vine a la mente que no eran interesados como nosotros. Claro que no. Imagínese que, No habían imagínese que yo tenga, digamos, que no tenga casa, no tenga carro, ¿va? Pero yo tenga mis 20,000 dólares en el banco y me digan, no, pero hermano, hay que hacer 20,000 dólares y hay que dejarlo a los pobres. Yo voy a hacer la cara media fea. Porque ahí aquí dice que vendían, dice, ¿verdad? Y lo ponían a los pies de los apóstoles, dice, para que ellos lo repartieran. O sea que esa gente sí tenía fe, ¿no? De que Dios lo iba a bendecir. Pero nosotros no. No tenemos fe que nos vamos a entrar, pero... Entonces había esa bendición había en ellos, ¿verdad? De que todos los que habían, ¿verdad? Los que habían creído, estaban toditos juntos y tenían en común todas las cosas. En otras palabras, que lo que ellos tenían, aleluya, era de uno y era del otro y era del otro. Nadie decía, no, esto es mío, no me lo toques, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el amor del Señor había en ellos. Amén. Y los hacía, ¿verdad? Llevarse tan bien que era, para ellos les daba igual que yo me agarrara esto y Se lo llevaron. Se lo pase para acá. y me lo pase para allá. Y yo pase aquel para acá. ¿Quién me quitó el micrófono? Entonces, ¿por qué me quitó el micrófono? ¿Quién le dijo a usted que me lo pasara para allá? ¿Verdad? ¿Verdad? Y se empieza, ¿verdad? Por una cosita así, uno empieza a hacer el problema, ¿verdad? Y entonces el enemigo allí más introduce y lo hace grande. Entonces, pero en la iglesia del Señor, aleluya, no debe de existir eso. En aquellos no había eso, porque todas las cosas las tenían en común. Eso era bonito. Eso era bonito. Entonces, quizás ambas, ¿verdad? Ambas cenas, hablando de la cena del Señor, ambas cenas eran diferentes, pero en el mismo espacio, ¿verdad? El mismo espacio, porque vamos a ver algunos versículos de cómo celebraban la cena los hermanos de Corinto cuando leímos la vez pasada, el domingo pasado. Las cenas que ellos celebraban las hacían diferente, y fue cuando a Pablo lo censuró. Pablo, ¿verdad? Los exhortó, los amonestó. Aleluya. Entonces, al principio, la comunión de los discípulos era tan íntima, como estamos hablando, era tan íntima, tan, ¿verdad?, tan nítida, tan maravillosa, que celebraban juntos la comida y todo lo tenían en común. Y cuando se congregaban, oiga, a comer, pedían la bendición al Señor. Aleluya. Nosotros se sentaban como nosotros, aleluya, a cachetearlos, a llenarlos bien, y no nos acordamos de darle gracias al Señor. Después oro, Y ya no quiere dar ganas de llorar. Entonces sí, más ellos no, ellos servían la mesa, oraban al Señor, pidiendo la bendición, y entonces, aleluya, después de la oración decían a echarse sus alimentos, pero quizás no les caía mal la comida. Alabado sea el Señor, aleluya. Entonces congregaban a comer, pedían la bendición al Señor, y posiblemente vivían, ¿verdad? Venía a ellos aquel recuerdo que se encuentra en Mateo 26. Léame allí Mateo 26, versículo 26 y hasta el 29. Gloria al nombre del Señor. Si ellos se reunían, pedían la bendición al Señor, y cuando pedían la bendición del Señor, posiblemente venía a ellos. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, sí, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Amén. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella
de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Amén. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 29, 28. Sí, hasta el 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hablando Dios de que fue la última vez que él tomó el vino Con ellos. Y que lo va a volver a hacer hasta que regrese. hasta que estemos allá con él. Amén. ¿Verdad? Entonces él estaba haciendo, ¿verdad? En otro pasaje, con la 1 Corintios que leímos el domingo pasado, Pablo allí dice, y todas las veces que la bebiera, cuando dice todas las veces, esto quiere decir que ellos continuaron. Amén. Continuaron celebrando ese acto solemne, aleluya, para tener siempre en mente el recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, posiblemente los hermanos, esto recordaban, ¿verdad? Cuando celebraban allá la cena del Señor, cuando comían y, aleluya, celebraban, recordaban estas palabras de Jesucristo que les había dicho. De manera que era un día en el cual se reunían para celebrar la fiesta de amor. Aleluya. Ellos celebraban la fiesta de amor porque recordaban el amor del Señor que había manifestado, aleluya, en la cruz del Calvario por amor a todos, aleluya, los seres humanos, de donde todos tenían su parte para compartir, según 1 Corintios capítulo 11, verso 21-22, donde todos, aleluya, oiga, qué maravilloso, todos tenían su parte para compartir, según dice capítulo 11 de 1 Corintios, donde leímos, aleluya, el versículo 21 y el versículo 22, aleluya. ¿Cómo dice allí? 1 Corintios capítulo 11, versículo 21 y verso 22. Oiga, ¿cómo dice? Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿O alabaré? En esto no os alabo. Oiga, porque eso, cada uno de ellos participaba en los alimentos, pero uno de un modo y el otro de otra manera. Se adelantaban, ¿verdad? Unos iban, ¿verdad?, a tomar, los otros a comer hasta llenarse. Entonces no estaba mala la comida, de poderla celebrar, ¿verdad? De poder llevar, porque cada quien llevaba su parte, su comida, y allá había ese compartimiento, ¿verdad? De comida. Por eso dice allá, ¿verdad? Cada uno dice, compartía, dice. Según 1 Corintios, ¿verdad? Como llevaban la comida, primero comían, después que comían, celebraban la cena del Señor. Por eso el apóstol Pablo les dice acá, ¿verdad? De que si no había comida en su casa, que tenían en su casa. ¿Por qué comían tan desordenados? Prácticamente estaban haciendo desorden y glotonería. Y era una glotonería ya. Ya glotonería, ya no lo hacían en un orden, ¿verdad? Agradable al Señor. Entonces por eso es que es importante de que cuando se va a celebrar ese acto, ¿verdad?, de la cena del Señor, o cuando venimos a la casa del Señor, aleluya, solo que no haya, ¿verdad?, tiempo, podemos venirlo sin cenar, sin comer, pero de lo contrario es bueno echarse algo, ¿verdad?, para aquí en la casa del Señor, que no le vaya a agarrar desesperación, aleluya, de tener necesidad y por irse ya de regreso a la casa, por ir a comer. Y entonces eso es lo que Pablo, ¿verdad?, le estaba dando a sentir a los hermanos de Corinto. Porque ¿qué no tenéis casa? Dice,
en que comáis y bebáis, dice que lo vienes a hacer acá, no lo puedes hacer allá, le dice, ¿verdad? Sí. Y nosotros muchas veces, yo he visto que en la iglesia lo hacemos en ayuna, ¿verdad? Porque nosotros en la iglesia a las 7:15 a las 25, nosotros muchas veces lo hacíamos en ayuna. Entonces digo yo, Amén. ay, él dice que comamos antes para que no, porque no estemos también ahí deseando tanto lo que es la Santa Cena, así como Eso ya depende, ¿verdad?, cómo la iglesia lo proponga, ¿verdad? Porque si nosotros una vez vamos a celebrar la Cena del Señor, entonces, y lo proponemos ayuno, de venir en ayuno, ¿verdad? no hay problema. Ya sabemos que venimos, el propósito en el cual venimos y por el cual estamos, no vamos a estar en esa desesperación de que vamos a ir a comer, pero sí, no, ¿verdad? Comer bien en nuestra casita y luego venir, ¿verdad?, para ser partícipe de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Entonces, y esto es lo que sucede, algunas congregaciones, algunas iglesias, que se van a reunir para ser partícipes de la Cena del Señor, entonces proponen estar en ayuno. Algo otras no. Algo otras, ¿verdad? Si no hay, pues no tienen algún alimento para ir al templo y comer y después celebrar lo otro, entonces lo hacen en su casa, pues venir bien comiditos, aleluya, porque vamos a estar en un acto muy maravilloso y no sabemos el tiempo que va a durar, no sabemos el tiempo que el Espíritu Santo va a tener allí, porque si el Espíritu Santo se manifiesta, aleluya, en algún hermano, en alguna hermana, tenemos que allí nosotros también, ¿verdad? Aleluya, apoyar, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. De manera de que todo, ¿verdad?, pueda hacerse conforme a la voluntad del Señor. Y esto, ¿verdad?, era lo que la iglesia de la primitiva, ¿verdad?, celebraba. Y por esa razón el amor del Señor, aleluya, se había manifestado en ellos en una manera tan especial, hermano, porque ellos permanecían siempre casi juntos, ¿verdad? Los días que no tenían servicio, ellos estaban, ¿verdad?, en sus casas. Quiere decir, pastor, que el ayuno de ellos era un propósito. Era un propósito. Ellos ayunaban con un propósito, porque en el día luego ellos decían, no, ahora vamos a comer porque tenemos la Santa Cena, y porque es un mandato que vamos a cumplir, vamos a ir a comer a la iglesia, o comemos en la casa, pero ellos estaban cumpliendo un mandato. O sea, el ayuno era parte de eso. Ese día no estaban en ayuno, no, que ellos iban y comían primero, ¿verdad? Amén. Entonces celebraban. Comían primero, la Santa Cena, sí, juntos todos, porque así es el Señor. El Señor primero comió con ellos, en la mesa con todos. Después que comió, entonces Él dice que cogió pan, dice, y partió y les dio ya ese pan, ¿verdad?, especial, el espiritual de Dios, la cual la iglesia prepara, ¿verdad?, de antemano cuando va a ser partícipe de ese acto. La iglesia hace todos los preparativos con tiempo, los utensilios, las copitas, todo, y a tener todo preparado ya al día llegado. Entonces, para ser partícipe de la Cena del Señor, que es algo, ¿verdad?, importante, que la iglesia del Dios, pues, de Jesucristo la pueda celebrar. Así que es una bendición. Lo que estamos haciendo hincapié, ¿verdad?, es en que el amor del Señor, aleluya, se manifiesta, aleluya, en dependiendo la forma, el espacio que usted le dé y yo le dé, ¿verdad? Si usted y yo buscamos al Señor y tratamos la manera de siempre de permanecer juntos, de unirnos, aleluya, el amor de Dios los va a unir y eso lo va a hacer hasta planificar. Hermana, ¿no cree que está bueno que podemos hacer esto y esto? Entonces, sí, hermana, lo podemos hacer, pero no cree que podemos hacerlo así de esta forma. Y pues le añade otra cosita allí, ¿verdad? Entonces, ya viene la hermana, ya está bien y va para adelante, ¿verdad? Lo mismo los hermanos y así sucesivamente. Entonces, eso es maravilloso. Cuando el amor del Señor está dentro de la iglesia, hay planificaciones de trabajo, porque no se piensa, aleluya, en otras cosas, sino que se piensa en el bienestar de la obra del Señor, en qué hacer en la obra del Señor. Alabado sea Dios.
Amén. Es que los hermanos estén bien, va. En que los hermanos estemos bien todos, digamos. Aleluya. Eso es maravilloso que todos estamos bien. Entonces no hay necesidad de estarlos llamando, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque ya Ese espíritu lo une. el Espíritu de Dios nos une, el amor del Señor nos une, nos junta. ¿Para qué? Para que juntos podamos avanzar, para que juntos planifiquemos y echemos a andar algo, ¿verdad? En pro de la obra del Señor. Así que mis amados hermanos, aleluya, busquemos la presencia del Señor en estos últimos días para que, aleluya, nos podamos unir y que cuando Cristo venga, usted y yo podamos estar, aleluya, unidos en el amor del Señor, en el amor de Dios, aleluya, y poder así tener el privilegio de ser levantados en el rapto de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Dios le bendiga a todos en esta hermosa y maravillosa hora. Amén. Vamos a proseguir, ¿verdad? Aleluya, con aleluya, el programa del servicio.